grabado también la sesión. Listo, ya estamos grabando. Un comentario que les quería hacer antes de empezar a desarrollar los temas de hoy. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes lo vean. Hoy estuvimos trabajando un poco con la vicedirectora y nos hemos dado con algunas situaciones puntuales que por ahí necesitamos evitar que esto ocurra. Algunos docentes ya han ido entrando a sus cursos, está perfecto, y han ido editando. Por ejemplo, voy a agarrar uno de primer año, ¿sí? El curso, hagamos el caso de biología, ¿sí? Biología de primer año. Álvaro, Sí, Ernesto. Álvaro, Sí. no sé si es mi conexión, pero se entrecortó. No sé si puedes repetir lo último, los últimos Bueno, 30 segundos. perfecto, lo repito, no hay problema. Les decía que hoy hemos Que han estado ido. trabajando. ¿Cómo? Sí, eso. A partir de ahí, gracias, Ah, Álvaro. bien, gracias. Hoy estuvimos trabajando con Elisa en la creación de algunos cursos nuevos y otras cuestiones de ramificaciones que se nos hacían con las materias de arte y ese tipo de cuestiones. Y hemos detectado algunos inconvenientes con la edición de algunas aulas. Yo voy a tomar el caso particular de la aula de Elisa, biología de primer año, ¿sí? Donde sí hemos visto que ya hay docentes que han entrado a sus aulas y han empezado a poner los nombres como corresponde. Por ejemplo, si lleva un acento, la materia se lo han puesto, etcétera, etcétera. Pero nos han modificado un campo, necesitamos que no lo modifiquen bajo ningún concepto, que es el que dice nombre corto del curso, ¿sí? No tendría ningún sentido para ustedes modificarlo, pero sí para nosotros tiene, porque después cuando vamos a matricular a los alumnos o a ustedes mismos profesores, nosotros ya tenemos toda esa estructura predefinida. Por ejemplo, el de biología 1 se llama, de biología de primer año se llama bio 1, y si ustedes nos lo cambian a ese valor, cuando nosotros vamos a matricular a alguien, nuestra planilla de matriculación hace referencia puntualmente a ese nombre, y si se está cambiado, van a quedar sin matricularse. Entonces, por favor, si pueden modificar lo que dice el nombre completo del curso, adaptarlo siempre dentro de los parámetros que ya tenemos preestablecidos, no borren esto que dice el primer año, tengan a bien cambiar el nombre de la materia si es que no se llama de esta manera, como por ejemplo, vamos a ir a otra materia de primer año, esta, TIC puede ser una de ellas, que está creada de esta manera porque es el nombre que me han pasado, pero si quieren ponerle el nombre completo, tecnología de información y comunicación, o como sea que se llame la materia, pueden modificar el nombre largo. Lo mismo había otra, esta FEC, ¿sí? No me acuerdo qué significaban las siglas, pero el docente tiene la habilidad de modificarlo y poner realmente cómo se llama su materia. Siempre teniendo la premisa de no modificarnos el nombre corto, porque ahí sí nos generan un inconveniente. ¿Algo más que me estoy olvidando de eso, Elisa? Sí, el tema de la matriculación por tiempo. Alguien tocó el tiempo, no, bueno, no sé si al final quedó eso. Eso después lo analizamos nosotros a ver qué es lo que pasa. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, no hay Acá problema. me estaban diciendo por chat que la materia se llama, a ver si lo tengo, no lo tengo el chat de nuevo. Sí, ahí lo respondí yo, Álvaro. Ajá. Educación Se llama tecnológica. Educación Tecnológica. Bueno, Ya le dije que lo puede entonces, cambiar. Liliana, claro, si Liliana Fuentes es la docente a cargo de esa materia, puede cambiar tranquilamente y que deje de llamarse TIC y ponerle el nombre que corresponde. ¿Sí? Bueno, ¿tenés algo vos para mostrar, Ernesto? Bueno, Sí, Claudia sí, Huertas sí. levantó la mano. A ver, veamos, Claudia, ¿qué nos quiere consultar? Hola, sí, buenas noches. En el caso de lengua inglesa, tiene diferentes, hay que dijeron abreviaturas. La de primer año es LEN-I, L-E-N-I, Sí, y las de sí. segundo y tercer año es LEX-I, Sí. LEX-I.
¿Eso queda Sí. así o lo van a seguir Sí. modificando ustedes? Queda así. Cambia de LEN a LEX de queda año a así. año. Queda perfectamente así, y a ustedes, como docentes, no les, digamos, no No les nos modifican repercute nada. nada. Sí, en nada. Exactamente. Es Perfecto. simplemente para la estructura administrativa, cuando nosotros vamos a matricular alumnos, docentes, lo que sea, cómo los identificamos en los cursos. Pero para dar la clase no cambia nada que se llame de una forma u otra. Bien. Listo, aclarado eso, entonces, no sé si vuelvo a repetir, Ernesto, si vos tenés algo como para mostrar, o comenzamos con lo que Sí, tengamos para preparado para hoy. hacer y seguir, para seguir con la modalidad que venimos usando, presentar la agenda, y bueno, presentar el tema que vos vas a desarrollar y darte la palabra. Así que Perfecto. gracias. Yo comparto ¿Sí? mi pantalla. ¿Me confirmás si ahí se ve? Se está viendo. Perfecto. Bien. Entonces, para seguir con nuestra guía de actividades, para hoy día 5, Álvaro va a desarrollar la actividad cuestionario. Bueno, yo no quiero tomar más tiempo, simplemente es la actividad más importante, digamos, para poder evaluar el desempeño de un alumno. Como experiencia propia, la usamos, digamos, en todas las materias que impartimos, ya desde hace varios años. Así que nada, si nos sirvió en la presencialidad, tranquilamente en la virtualidad también. Y si es que el tiempo nos acompaña, o sea, nos da, porque cuestionario lleva mucho tiempo, por ejemplo, es compleja, comenzar con gestión de calificaciones. Si no, queda ya para el día viernes dedicarnos completamente a este tema que también va de la mano, ¿no? Porque si tenemos actividades que son evaluables, tengo que poder darle una calificación. Nada, eso, nada más, y te doy para que comiences vos, Álvaro. Bien, muchas gracias, Ernesto. No, dale, ahí te libero. Bien. Perfecto. Bueno, como bien decía Ernesto, lo que tenemos preparado para hoy es el tema de la actividad de cuestionarios. Podemos realizar un cuestionario con fines evaluativos o no. Hoy en día tendrán que revisar las sugerencias o imposiciones, mejor dicho, del Ministerio de Educación, que tengo entendido que no está permitiendo que se evalúen a los alumnos, o no se les entregue una nota. Desde mi punto de vista, tranquilamente uno puede hacer un cuestionario como para tener idea de qué ha ido aprendiendo el alumno sin que tenga esto una necesidad de que vaya con una nota algo calificable, o sea que es un recurso que podemos utilizar sin ningún problema. El recurso cuestionario, como comentaba Ernesto, es muy amplio, muy potente y requiere de una organización precisa para que este cuestionario o estas preguntas que nosotros vamos a ir generando perduren en el tiempo y la podamos ir reutilizando año a año. Tengamos en cuenta que la plataforma, ustedes empezaron a trabajar en la plataforma por esta situación de la pandemia, pero la idea es que esto continúe con un sistema de aprendizaje combinado, entonces podamos seguir haciendo uso de la plataforma cuando esto, Dios mediante, ya pase. Entonces les decía, está muy relacionado el tema cuestionarios con una actividad que tiene, o una característica que tiene Moodle, que se llama banco de preguntas. Entonces yo principalmente me gusta arrancar a armar el cuestionario creando primero un banco de preguntas y después desde ese banco de preguntas yo voy a armar el cuestionario en cuestión. Entonces, sin más que esto, ahora estoy parado en el curso de capacitación. Ustedes cuando generen su banco de preguntas y preguntas se pararán en las aulas que tienen a cargo, hacen clic en el engranaje o rueda dentada que utilizamos para activar edición, pero en este caso nos vamos a ir a un botón que está al fondo, a un enlace que está al fondo que dice aún más. Una vez que nos carga esa página, también al final, al fondo de esa página, tenemos banco de preguntas, ¿sí? Y ahí
voy a pinchar en el botón ese banco de preguntas. Así como los cursos nosotros los podemos separar en categorías, también está bueno crear un banco de preguntas de manera estructurada por categorías, ¿sí? A mí me gusta, supongamos que yo tengo, en este caso la materia se llama curso de capacitación, ¿sí? Entonces yo podría crear una categoría que se llame unidad 1, unidad 2, unidad 3, o si quiero, nosotros hemos tenido 7 días, si no me equivoco, de capacitación, entonces serían día 1, día 2, día 3, hasta el día 7. Y dentro de cada una de esas categorías yo puedo ir creando subcategorías con los temas desarrollados en esos días puntualmente. Haciendo foco principalmente en el tema unidades, supongamos que agarramos el programa de una materia, que este curso de capacitación tenga un programa y esté basado en 3 unidades, ¿sí? Entonces yo voy a ir a categorías y voy a crear una categoría nueva, añadir una nueva categoría. ¿Cuál va a ser su categoría padre? Por defecto, el nombre del curso en el que estoy parado, ¿sí? Entonces esta va a ser unidad 1, así le voy a llamar a esta categoría. Ese es el único campo que me pide como requerido. Le doy al botón añadir categoría. Luego voy a ir a añadir otra categoría más. Fíjense que ya está la categoría unidad 1 creada y aparece con el número 0 entre paréntesis porque todavía no tiene ninguna pregunta de esa categoría. Voy a crear la categoría unidad 2. Unidad 2. Y voy a crear la categoría unidad 3. ¿Sí? Bien. Ahora voy a empezar a crear subcategorías y ya les voy a explicar por qué. Entonces voy a crear ahora, dentro de la categoría unidad 1, voy a crear una categoría U1 fácil, por ejemplo. Añadir categoría. Voy a crear dentro de la unidad 1, U1 medio. Añadir. Y dentro nuevamente de la categoría unidad 1, voy a crear U1 difícil. ¿Sí? Bueno, para no aburrirnos y que nos lleve más tiempo, yo debería crear ahora para unidad 2, U2 fácil, U2 medio, U2 difícil, y lo mismo para la unidad 3. Entonces, ¿qué es lo que hago con esto? Después yo voy a ir generando mis preguntas y las voy a ir organizando, o hagamos de cuenta que son cajitas estas, tenemos una caja grande que se llama unidad 1 y adentro hay subcajitas, unidad 1 fácil, medio y difícil. Entonces yo en la unidad 1 fácil voy a generar preguntas cuya respuesta sea muy fácil, o sea fácil, las otras de mediana dificultad y después las otras difícil. De tal manera de que cuando yo arme un examen, el examen se va a armar de manera dinámica. Yo les voy a decir, bueno, de la caja unidad 1, tomame 2 preguntas fáciles, 3 de mediana dificultad y 5, difíciles, ¿sí? Entonces ahí estoy armando un examen con 10 preguntas donde va a elegir de manera aleatoria algunas fáciles, poquitas, otras un poco más de mediana dificultad y 5 difíciles. Entonces yo tengo, siempre decimos esta palabra, granularidad o atomicidad. Podemos hacer un examen muy, muy preciso. Acá siempre cuestionan un poco la dificultad que pueden llegar a tener los exámenes en línea, por la facilidad que por ahí pueden tener los alumnos para copiarse, dictarse, o buscar en internet o lo que sea. Entonces los docentes tenemos que un poco agudizar el ingenio para desarrollar cuestionarios, no voy a decir impasables, porque bueno, siempre la idea es que aprendan y que pasen nuestra materia, pero lo podemos hacer tan complejo como nosotros necesitemos para evaluar realmente si nuestros alumnos han aprendido. ¿Sí? Entonces no voy a avanzar con esto de
de la creación de las otras categorías para la unidad 2 y para la unidad 3, pero mi sugerencia es que ustedes en sus materias planteen una estructura así de árbol. Puede haber categorías con subcategorías y dentro de esa subcategoría otra subcategoría, o sea, de acuerdo al criterio que ustedes quieran aplicar. ¿Sí? Bueno, una vez armada la estructura de categorías, ya me voy a ir a lo que es la parte de preguntas. Y dentro de preguntas voy a crear una nueva pregunta. Ahí me dice, me aparecen todas las opciones, todos los tipos de preguntas que yo puedo crear en esta versión de Moodle. Son unas cuantas más de las que podíamos crear cuando vimos el tema lección. Entonces voy a arrancar por la primera, quizás una de las más sencillas, opción múltiple, ¿sí? Y le doy al botón agregar. Entonces, lo primero que tengo que prestar atención es en qué categoría quiero que vaya esa pregunta. A ver, ¿tenemos algo en el chat? ¿Vos estás leyendo el chat, Ernesto? Sí. ¿Es necesario colocar ID number? Pregunta Guillermo Carrasana. No, solamente hace falta, o sea, los campos necesarios son los que están con el signo de admiración en rojo. Si no tiene este campo, que cuando yo paso el mouse me dice obligatorio, no hace falta. ¿Sí? Bien. Entonces les decía, creo la pregunta, esta de opción múltiple, y ahora sí tengo que prestar atención en qué categoría quiero que quede esta pregunta, ¿sí? Entonces yo le voy a hacer que va a ser una pregunta de la unidad 1 y va a ser una pregunta muy fácil, ¿sí? Entonces, nombre de la pregunta. Normalmente la tentación nos dice que podremos empezar poniendo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y así ir creciendo. El tema es que si yo le pongo ese tipo de nombres a la pregunta, después me cuesta un poco cuando la tengo que editar. Supongamos que hay una pregunta, que yo pongo una pregunta cuya respuesta pueda variar en el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la población de Argentina en este momento? ¿Sí? Entonces la respuesta será, supongamos, 40 millones de habitantes. Y en 10 años, en 5 años o lo que sea, seguramente este valor va a cambiar. Y la respuesta la tendré que modificar, la tendré que poner acorde a ese momento. Entonces, si yo le pongo acá pregunta 1, después no me voy a acordar cuál era la pregunta que hacía referencia al censo. Ahí Petrona Barbosa levantó la mano. Sí, Petrona, te escucho. Mi pregunta es, ¿se puede obviar esa parte donde uno tiene que categorizar las preguntas? Sí, eso es opcional, pero es una sugerencia que va dentro de las buenas prácticas a la hora de la creación de preguntas. Les va a servir muchísimo tenerlos ordenados a nivel categorías para a la hora cuando ustedes armen el cuestionario, digamos, siempre nosotros cuando armamos un examen hay preguntas fáciles y preguntas de media dificultad y preguntas difíciles, ¿sí? Entonces, si yo creo preguntas sin importar esa categorización, cuando vaya a armar el examen, Moodle nos da la posibilidad que ese examen se arme de manera dinámica, es decir, un examen prácticamente distinto para cada uno de los alumnos. Por supuesto, para que eso suceda, tengo que tener la cantidad de preguntas suficiente para poder cumplir esa condición, ¿sí? Entonces, yo lo armo de manera dinámica y corro peligro que a un alumno en particular le toque, supongo que sea un examen 10 preguntas fáciles, y a otro las 10 preguntas matadoras, ¿sí? Entonces no estoy siendo equitativo y tampoco soy preciso a la hora de evaluar. Que se haya sacado un 10 aquel que le ha tocado las 10 preguntas fáciles, un poco no me dice nada. Entonces, si yo mantengo esta estructura, garantizo que dentro del examen a todos les van a tocar distribuidas las fáciles, de la mediana de dificultad y las difíciles de acuerdo al criterio que yo establecí, ¿sí? Hago exámenes mucho más ordenados, mucho más interesantes. ¿Era eso, Petrona? Sí, era eso, gracias. Bien, perfecto, gracias. Entonces, siguiendo con la idea, les decía, no sugiero ponerle acá pregunta número 1, sino dentro del nombre de la pregunta
algo que haga referencia a lo que estoy preguntando. Entonces, por ejemplo, población de Argentina. Enunciado de la pregunta: ¿cuántos habitantes tiene Argentina? Bueno, siempre redactarla lo más claro posible, no es que no estoy no siendo muy claro en lo que es la pregunta, veamos todo el tema gramatical, sintaxis, todo ese tipo de cosas. ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? La puntuación por defecto, en este caso está 1, después van a ver que en el cuestionario nosotros la podemos modificar. Aquí una retroalimentación general, lo que van a recibir los alumnos cuando la vean a la pregunta. Y ahora bien, si esta pregunta me acepta una o varias respuestas, en este caso es solo una respuesta la que es posible, y ahí le voy a decir que 40 millones. Voy a poner así. Si el alumno responde 40 millones, le voy a dar un 100% de calificación, quiere decir que está bien, y la retroalimentación le puedo poner excelente, se nota que estás estudiando. ¿Sí? Por ponerle algo. La otra opción, 25 millones, calificación 0, puedo ponerle retroalimentación o no, y después una tercera opción que le voy a decir 400 millones, ¿sí? También con 0. Bueno, en la retroalimentación puedo decirle, bueno, su respuesta es incorrecta, sugiero que lea nuevamente la página 48 del libro XXX. ¿Sí? Una cosa así, lo dirijo a donde quiero donde pueda obtener el contenido o la respuesta que yo le estoy haciendo. Fíjense que en la retroalimentación también puedo utilizar todo lo que utilizamos en las etiquetas negritas, puedo mandarle un link a que vea un video, puedo hacer subirle un audio, lo que me haga falta. Bueno, lo mismo para la retroalimentación por 400 millones, le pongo una respuesta. ¿Sí? Con eso guardo los cambios y ya mi pregunta fácil de la unidad 1 ya está realizada. Ahora lo correcto siempre es probarla. Una vez creada, hago clic en el triangulito al lado de editor y voy a poner vista previa. Y así es como la vea esa pregunta el alumno. ¿Cuántos habitantes tiene Argentina? Voy a responder 35 millones. Enviar y terminar. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es 40 millones. ¿Sí? Comenzar de nuevo. 40 millones. Enviar. Y ahí me la da la respuesta como correcta. Veo que tenemos en el chat. A ver. Sí, podés, Álvaro, por favor, mostrar el caso. En realidad no mostrar cómo se inserta una imagen porque el editor es el mismo, pero sí el icono donde se hace clic para cargar la imagen, digamos. No entendí cargar qué imagen, perdón. Sí, la pregunta Gisela, sí, en la pregunta se puede incorporar una imagen. Fíjate Bueno, que voy a editar la pregunta. Sí. ¿Sí? Sí, calculo que se refiere aquí al enunciado Claro, fíjate que al enunciado de la pregunta. Donde vos pusiste tiene Argentina, ahí arriba tenés en el editor ahí está el icono para cargar una imagen. Efectivamente, acá en el enunciado de la pregunta, de nuevo, podemos ponerle, cambiar el tamaño del texto, poner negritas, itálicas, viñetas, un enlace, y aquí está puntualmente el icono para incorporar una imagen, como ya lo vimos. O sea, cada vez que ustedes vean un cuadro de texto similar a similar al que utilizamos etiqueta, podemos usar las mismas opciones para generar nuestras preguntas un poco más ricas, más entretenidas para los alumnos. ¿Sí?
Sí. Bien, ya está entonces creada el primer tipo de pregunta, que es una pregunta multiple choice. ¿Sí? Ahora voy a crear una nueva pregunta, ahora del tipo verdadero o falso. ¿Sí? Agregar, y a esta voy a decir que es una pregunta de la unidad 1 de mediana dificultad. ¿Sí? Siguiendo con lo que es Argentina, voy a poner, ¿cómo se llama? Superficie Argentina. ¿Cuál es la superficie de Argentina? A ver si hay alguna profesor o profesor de geografía que me puede ayudar con este dato, porque solo me metí en... No, perdón, la pregunta la hice mal. Es un verdadero o falso. ¿Me ayuda algún profe de geografía para decirme cuánto tiene aproximadamente de superficie nuestro país? Nada. Nos agarramos offside. Sí, le preguntemos a Google que Sí, siempre nos sabe. 2.700.000. Ahí tenemos. Perfecto, Ahí ahí está. está. Gracias. Entonces, como una pregunta verdadero o falso, estoy planteando mal en el enunciado. Debería ser la superficie de Argentina es de, supongamos, le pongamos 7 millones de kilómetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, la respuesta correcta es falso, no es esa la respuesta. Entonces, le pongo retroalimentación, y digo, la superficie es 2,78 millones de kilómetros cuadrados. Y la retroalimentación para falso también la puedo poner exactamente igual. La superficie es esa. ¿Sí? Guardo los cambios, ya tengo una segunda pregunta dentro de mi banco de preguntas. ¿Sí? Siempre las probemos para no hacer papelones después cuando lo evaluamos los alumnos. La superficie de Argentina es 7, si le pongo que es verdadero, enviar, ¿sí? Me da errónea, la puntuación es 0/1, la superficie es 2,78 millones de kilómetros cuadrados. Entonces ya tenemos la segunda pregunta creada. Voy a crear una nueva pregunta más, en este caso una pregunta del tipo emparejamiento. Perdón, Álvaro. ¿Sí? Sí, aprovechando que estás dando, digamos, todos los ejemplos, tengo dos cuestiones en el chat. Sí, Una es preguntas calculadas, si bien es cierto, sí, ya dije que sí, sí. porque en realidad yo le respondí que me preguntaba el profesor Guillermo si se pueden introducir ecuaciones. Sí. Y después Mónica pregunta también ecuaciones químicas. Uh-huh. Ahí yo haría un paréntesis. Ecuaciones Sí. químicas, no hay una notación, a ver, específica, ¿no? Uh-huh. Como si la hay para ecuaciones matemáticas. Pero bueno, te dejo a vos que lo expliques, por favor. Sí, bueno, ahí en las de química sí tengo cero experiencia. En las calculadas de matemática hay una posibilidad de incorporar al menos las operaciones básicas de matemática, se puede hacer. Habría que ver, de estudiar a full la sintaxis. Nosotros vamos a dar un ejemplo, yo siempre hago para calcular, no sé, el área de un rectángulo, de un triángulo, una cosa así, donde nosotros podemos utilizar unidades, pero después puntualmente los puedo dirigir a donde está la sintaxis completa, donde pueden evaluar todas las alternativas que tiene la plataforma, que seguramente es muy amplia. Desde el punto de vista de química, calculo que no vamos a tener una solución así rápida con este tipo de preguntas, pero por ahí ya hay algún modelito desarrollado que nosotros podríamos llegar a estudiar y ver de implementar. Yo en la parte química la verdad que manejo muy poco y nada, nunca me ha gustado mucho, pero puedo ponerme a ver cómo los puedo ayudar.
Bueno, sigo entonces con Se el podría ejemplo. poner una foto en la parte de química, ¿no es cierto? La imagen, digamos, ya que no se puede Sí, escribir. no, eso desde ya que se puede, pero yo calculo que los docentes hablan, que van a ver, cuando veamos la calculada está muy buena, por ejemplo, para los de física nos viene bárbaro, para los que enseñan física, yo les digo, bueno, un auto se desplaza con una velocidad inicial de tantos kilómetros por hora y con una aceleración de tanto, calcule el espacio recorrido en X tiempo, ¿sí? Le doy así, tal cual como le estoy diciendo, y puedo hacer que a cada alumno le dé un valor de velocidad inicial distinto, una aceleración distinta. Está bien, la fórmula que tienen que aplicar es la misma, pero el resultado para cada uno de mis 40 alumnos de la clase va a ser distinto. O sea, es como que tengo la posibilidad de darles un ejercicio distinto a cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, con eso me evito que se copien, o al menos que se pasen las respuestas así rápidamente. A algunos les tocará esa pregunta, a algunos no. O sea, puedo jugar mucho con eso, ¿sí? Entonces, yo me imagino que hacen referencia a eso, alguna pregunta que de manera dinámica me genere una ecuación de química, la formación de algún compuesto, una cosa así. Entonces yo con una serie de parámetros que yo le doy, la plataforma pueda variarlos con algún criterio y a cada uno preguntarle algo de manera distinta, pero siempre hablamos del mismo tema. Disculpe. Sí. Sí, es que creo que ayer, si no mal recuerdo, vos comentaste que el tema de las nomenclaturas en la parte de química, capaz que la profesora debe pensar que podemos insertar una ecuación y ahí Sí. darle el nombre del compuesto en opciones Sí. múltiples. Claro, Creo yo, ¿no? eso sí, eso por supuesto que se puede. Claro. Yo puedo poner... H2O. Claro, Claro, exactamente. sí. ¿Sí? Sí, sí. Puedo poner Sí. así en una pregunta de múltiple choice, poner H2O y decirle, bueno, nombre, ¿qué es esto? Entonces ponemos agua, agua oxigenada y lo que sea, ¿sí? Entonces que ahí elija la Claro. opción, ahí está, eso está resuelto sin ningún problema, Ujú. ¿sí? Lo Está mismo bien. para una respuesta corta y una cosa así. Eh, también Mientras, también puedo trabajar con la pregunta del tipo ensayo, dándole, qué sé yo, sodio y oxígeno por un lado, y decirle, bueno, ¿qué se forma con sodio y oxígeno? Pero ahí ya el alumno tiene que redactarme la respuesta y yo se la tengo que corregir. O sea, no quedan afuera los de química, No, ninguno queda sí. afuera con este tipo de cuestionario. En las preguntas calculadas, ahí me gustaría ver si tenemos alguna opción puntual para química, porque las calculadas para lo que es matemática y física sobre todo son fabulosas. ¿Sí? sí, Bueno, perdón Este, gracias. Álvaro, sí. la profe Alina en el chat tenía la mano levantada. Ajá, a mí no me salió, perdón. Sí, a mí se me cortó la conexión, pero... No, fue sin querer, perdón, perdón. Ah, perfecto, listo, Bueno, pero sí, lo tuve presente. bueno, muchas gracias. Entonces, continúo con la otra pregunta que elegí. En este caso voy a hacer que sea una pregunta de tipo difícil. Nombre de pregunta: capitales de Argentina, por ejemplo. ¿Sí? Elija las ciudades capitales de las siguientes provincias. ¿Sí? No es para nada difícil la pregunta que elegí, ¿no? Pero ustedes después se ingeniarán a cómo hacerla. Entonces, vamos a poner Jujuy, San Salvador de Jujuy. Salta, Salta. Tucumán, San Miguel de Tucumán. ¿Sí? Y si necesito más espacios, les doy al botón que me agregue más espacios y bueno, y así sucesivamente. Guardar cambios.
Y ahí la voy a probar este tipo de pregunta. Ahí tengo la vista previa, ¿sí? Elija las ciudades capitales de las siguientes provincias, Tucumán. Bueno, acá, esta por ejemplo, aquí se me ocurre que puede aplicar perfectamente para algo de química. Puedo ponerle el nombre del compuesto en vez de acá el nombre de la provincia, o puedo ponerle la nomenclatura del compuesto y del otro lado las opciones para que me elijan a qué se refiere. O sea que ahí ya tenemos una pregunta bastante buena para trabajar con los de química. Entonces, San Miguel de Tucumán, Salta y San Salvador de Jujuy. Enviar y terminar, y fíjense, la respuesta es parcialmente correcta, como la puntuación era un punto, me da un 0,33% por la respuesta parcialmente correcta, ¿sí? No me da un 0. ¿Sí? Una forma rápida y fácil de probarlas a las preguntas, para no andar eligiendo cada una de estas cosas, voy a comenzar de nuevo, rellenar con las respuestas correctas y ahí veo si la formulé bien a la pregunta. ¿Sí? Bueno. Una vez que tengo ya esta pregunta, voy a crear una más. Una pregunta de respuesta corta. Me voy a agregar. Va a corresponder ya a la unidad 2, por ejemplo. Acá dentro de la unidad 2 no he definido las categorías, pero vamos a tirar todo dentro de la misma bolsa. Y le voy a poner, no sé, sodio. ¿Cómo se identifica en la tabla periódica al sodio? ¿Sí? Bueno, aquí está lo que les decía el otro día. Diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ya que me dice, da igual que utilice mayúsculas y minúsculas. Para este caso no da igual, tiene que ser mayúsculas y minúsculas, deben coincidir perfectamente. La respuesta es NA. ¿Sí? Si elige eso, la calificación es del 100%. Cualquier otra cosa que elija, la respuesta es incorrecta. ¿Sí? Guardo los cambios y voy a visualizar cómo funciona mi pregunta en la vista previa. Supongamos que yo pongo como respuesta NA, enviar y terminar, me la da como incorrecta y me dice la respuesta correcta es N mayúscula A minúscula. ¿Sí? Comenzar de nuevo, NA, enviar y terminar, ya estamos perfectos. La respuesta es correcta, por eso me dio un punto. ¿Sí? Siguiendo con este tipo de preguntas, por ejemplo, si yo pregunto, ¿quién fue el primer presidente argentino después de la última dictadura militar? ¿Sí? Entonces, algunos me pueden escribir Raúl Ricardo Alfonsín, otros me pueden escribir Ricardo Raúl Alfonsín, otros me pueden poner simplemente Alfonsín, algunos con acento Alfonsín, otros sin acento. En definitiva, cuando tengo tantas variables, ya mi presunción es que elegí mal el tipo de pregunta. No debería ser un tipo de pregunta corta, por ahí un multiple choice, un verdadero o falso. Pero bueno, si yo soy insistidor, digamos, con este tipo de preguntas, voy a evitar la del sodio para que adaptarla a lo de Alfonsín. Si quiero utilizar sí o sí este tipo de preguntas, fíjense que yo tengo, vamos que sea Ricardo Alfonsín. Bueno, incluso lo escribí mal. Alfonsín. Y por esto le puedo dar un 100% o menos, un 90%, porque no me he escrito el nombre completo. ¿Sí? Puedo ponerle como otra respuesta más Alfonsín. Y si me, Alfonsín. Y si me pone así, le doy un
50%, y así sucesivamente todas las combinaciones que yo considere necesarias hasta que me ponga la correcta. Por supuesto, acá sí tendré que poner que da igual que me lo ponga en mayúsculas o minúsculas. ¿Sí? Voy a cancelar este tipo de preguntas. O sea, no es el mejor caso preguntar hacer ese tipo de preguntas con una respuesta corta. ¿Sí? Yo lo que sugiero es que la respuesta corta sea cuando la respuesta es unívoca, como el caso de cómo se denomina el sodio en la tabla periódica. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Otro tipo de pregunta numérica. Le doy al botón agregar. Este tipo de preguntas, no confundir con la calculada. Bueno, claramente la respuesta es un número y ¿qué posibilidad tengo darle cierto nivel de tolerancia a la respuesta? ¿Sí? A ver, ¿qué puedo llegar a preguntar? A ver, hablemos de cuántos habitantes hay en Salta. ¿Sí? Por ejemplo, población de Salta. ¿Cuántas personas habitan en Salta? Bueno, entonces, yo le voy a decir, no me acuerdo cuántos salteños somos, pero supongamos que hay 1.400.000. ¿Sí? Y le voy a dar un error de, no sé, 200.000. ¿Sí? Entonces, si me dice, si me responde 1.400.000, un valor entre 1.200.000 y 1.600.000, o sea, 200.000 para abajo y 200.000 para arriba, va a obtener un 100% de la calificación. Por otro lado, si le digo 1.400.000 y el margen de error es mayor a 200.000, supongamos ya 300.000, me va a dar un 90% de la calificación. Y así sucesivamente voy jugando con todos los valores. Perdón que no sea muy creativo a la hora de formular las preguntas, pero como tenemos docentes de todas las áreas, trato de hacer algo que sea muy trivial y muy entendible para todos, y que no los aburra a los que no tienen nada que ver con esto. ¿Sí? Ahí la pruebo a la pregunta de la población de Salta. Si elijo 1.400.000, me la da como correcta. Si le doy 1.450.000, ¿sí? También me la da como correcta y me dio un punto. Y si le doy 300.000, creo que había puesto así. 1.000.000, voy de nuevo. 1.350.000. Seguimos dentro del rango, calcule más. ¿Sí? 1.150.000, ya pasé al rango que sigue y me dio un 90% de la puntuación en vez de darme el 100%. Es correcta, pero es parcialmente correcta, o se acerca un poco a lo que sería una respuesta correcta. Ahí pueden jugar ustedes de acuerdo a la materia que den, cómo formular esa pregunta. Bueno, sigamos. Otro tipo de pregunta, ya hice la numérica, la ensayo. Siempre en esto hace mucha referencia, cada vez que elijo algo me dice, ¿no?, una pequeña descripción. Permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos y se deberá calificar manualmente. Esta pregunta normalmente a los de exactas no nos gusta para nada porque, bueno, el alumno tiene que escribir y después nos llega a nosotros y tenemos que ir uno por uno de los alumnos, corregirla, leerla y darle una devolución o darle una puntuación, una calificación. Aquí dice claramente, se debe calificar de manera manual. Siempre queremos armar un cuestionario muy lindo
y que después se evalúe solo, se les dé la nota solo, o sea que nuestro mayor esfuerzo sea hacer el cuestionario más que después corregirlo, y sobre todo una vez que tenemos un banco de preguntas con cientos o miles de preguntas, que seguramente ustedes las van a tener porque van a ir trabajando entre todos los colegas y se pueden ir prestando preguntas y cada uno agregando nuevas y nuevas, rápidamente esto va a crecer. Se sugiere ese el uso. Pero en otras actividades, por ejemplo en lengua y literatura, seguramente va a ser bastante común. También puede llegar a ser común en historia, ¿sí? Comente qué es lo que sabe usted sobre Rosas, es una cosa así. Voy a la pregunta de tipo ensayo, agregar, la voy a hacer en la unidad 3, nombre de la pregunta, no sé, experiencias personales, y comente brevemente sobre lo observado en nuestra visita al Museo de Alta Montaña. ¿Sí? Bueno, acá yo le puedo, dentro de las limitaciones, puedo decirle cuántas líneas puede escribir el alumno, si es que me puede subir un archivo adjunto, también en este caso particular está para que escriba el texto ahí nomás donde está, pero también puedo decir que lo prepare en Word, que permito archivos adjuntos, 1, 2, 3 sin límites, en este caso voy con no. También puedo decir qué tipo de archivos voy a aceptar, uno de Word, uno de PDF, bueno, lo que yo quiera. La voy a usar así nomás sencillita la pregunta. ¿Sí? Guardar cambios. Y ahí vamos a ver cómo es esa pregunta. La previa. Y ahí tenemos el campo de texto para que el alumno escriba, use viñetas, me incorpore una imagen, lo que sea. Y bueno, como docente, esto no se corrige automáticamente, me llega que tengo actividad para corregir y tener que corregir puntualmente algo sobre esta actividad. Es una pregunta que no uso para nada yo, pero lógicamente algunos la van a tener que utilizar. Bueno, arrastrar. Sí, Petrona, ahí levantó la mano, escucho. Sí, en este caso el porcentaje no valida la respuesta del trabajo del alumno. No es automático, sí o sí lo tenemos que leer en este tipo de ensayo. Claro, las preguntas de ensayo sí, porque ¿cómo puede saber la plataforma qué puntuación o qué porcentaje le tiene que dar? Requiere de una persona que la lea y vea si lo que dice el ensayo está bien. ¿Sí? Supongamos esta que dije yo, comente sus experiencias sobre la visita al Museo de Alta Montaña. Si el alumno me responde XXXXXX, no es una respuesta válida, digamos, ni se esforzó para escribirme algo. Entonces yo como docente tengo que entrar y leer y decir, bueno, llegamos a tal hora, pudimos ver esto, aquello otro, entonces veo en función de la elaboración, yo tengo la decisión si le otorgo la puntuación completa para esa pregunta, en este caso 1 punto, o 5 puntos, lo que sea, o la mitad, o nada. Por eso requiere sí o sí de la intervención del docente para este tipo de pregunta de ensayo. Todas las otras que vimos con anterioridad, las que vamos a ver a continuación, son de autocorrección. Entonces no es necesario llenar los campos de cuántos renglones, qué porcentaje, 100%, eso no hace falta llenarlo, ¿o sí? Lo de cuántos renglones, eso es para ver de que el alumno no se extienda y me escribe un testamento. ¿Sí? Yo le puedo decir, bueno, en 10 líneas, en 15 líneas, lo que necesite escribirme. Es básicamente para limitarlos a eso y que después si cada uno se larga a escribir 3 hojas, no vamos a terminar más de corregirlo. ¿Sí? Entonces simplemente para eso. Y de nuevo, todo lo que no está con el signo de admiración en Moodle son campos opcionales, o sea que pueden elegirlos o no. Eso ya queda a criterio del docente que está generando esa pregunta. Bueno, gracias. No por nada. Bueno,
Continuamos con la pregunta del tipo arrastrar y soltar marcadores. Bien. Siempre tenemos que prestar atención de que la pregunta la estemos generando en la unidad o en la categoría que corresponde, aunque después también les puedo mostrar cómo ir moviendo preguntas de un lado a otro sin, digamos, por ahí me confundí, la creé en otra unidad o cambió la unidad y pasó a otra, la pregunta pasó a otra unidad, bueno, ¿cómo puedo moverla? ¿Sí? Bien, en esta, por ejemplo, voy a hacer presidentes de Argentina. ¿Sí? Le voy a poner bueno, en función de la siguiente imagen, relacione a los presidentes, creo que va a dar con mayúscula acá, con sus nombres. Bueno, acá voy a seleccionar un archivo, voy al botón examinar, y yo ya tenía descargado una imagen de presidentes de Argentina. ¿Sí? Le doy acá, presidentes, le doy subir el archivo. Bien. ¿Sí? Entonces, como ven, ya se me generó, se me subió esa imagen que yo había subido. Bueno, ahora voy a ir a marcadores. Voy a seleccionar esta opción, barajar ítems en cada intento, para que siempre los nombres me salgan de manera desordenada, y voy a empezar a nombrarlos a esos presidentes. Por ejemplo, Sarmiento. Voy a poner los apellidos nada más para hacer rápido. La cantidad de veces que lo puedo elegir a Sarmiento va a ser una. Alfonsín, también una vez. Después al lado de Alfonsín lo tengo a Perón, también una vez. Al lado de Perón, si no me equivoco, es Alvear. Alvear, me dijo una vez. Después sigue Fernández. Fernández, también una vez. Después Sáenz Peña, Frondizi y Macri. ¿Sí? Sáenz Peña. Una vez. Necesito espacio para los que siguen, por eso hago clic en ese botón. Sáenz Peña. Frondizi. Una vez. Y Macri. También una vez. Bueno, una vez que lo tengo hecho esto, tengo que ir acá donde dice dejar caer zonas. ¿Sí? Entonces voy a elegir que la forma 1 va a ser un rectángulo y el marcador va a ser de Sarmiento. ¿Sí? Entonces acá donde está la imagen, ya me apareció acá este nombre, y voy a decir que Sarmiento, todo esto va a ser correspondiente a Sarmiento. ¿Sí? La segunda opción, también otro rectángulo, va a ser para Alfonsín. Una vez que está Alfonsín, ya me aparece aquí Alfonsín. Lo arrastro hacia su casillerito y hago que todo esto va a corresponder a Alfonsín. Lo mismo hago para Perón. Perón. Justo me elegí una que era bastante larga, así que les pido un poquitito de paciencia. Alvear.
Fernández. Ponemos Empeña. Fíjense que yo para arrastrarlo hago clic, busco el circulito ese rojo y después para hacerlo, para agrandarlo, hago clic en el rectángulo azul y lo estiro. Así llega. Necesito agregar 2 zonas más. Me quedaba para ¿Y la Frondizi. opción de polígono, rectángulo, eso es de acuerdo a la figura? Claro, en este caso como cada figurita que yo tengo es un rectángulo, he elegido eso. Pero si fuese una figura irregular, busco un polígono, o si fuera un círculo, la opción de círculo. Siempre sugiero yo buscar imágenes en las que pueda hacerlo con un rectángulo. Es más fácil para arrastrar y ese tipo de cosas. Un polígono es un poco más laborioso. Y por último me queda Macri. Fíjense, ahí busco donde está el botoncito rojo, el circulito rojo, ahí lo arrastro hasta donde está la imagen, y después hago clic en el que está en azul más abajo, y ahí lo estiro hacia donde yo necesito. ¿Sí? Bueno, con eso ya le doy a guardar cambios. Hay alguno que no le ha gustado el espacio que estoy utilizando, el de Macri no le ha gustado. Sin alusiones partidarias, por Claro, favor, Álvaro. no. No, esto. Ahí está Macri, a ver. Bueno, ahí sí ya me tumba el cambio. Y ahí voy a probarle a la pregunta, vista previa, y así es como lo van a ver los alumnos, ¿sí? Todo desordenado, como decíamos los nombres, y empezaremos a jugar. Perón, Frondizi, Alfonsín, Alvear, Fernández, Sáenz Peña, Macri y Sarmiento. ¿Sí? Enviar y terminar, y la respuesta es correcta. El hecho de que yo le dé el área, esa que yo iba armando, le permite al alumno tirar este cartelito en cualquier parte del área que yo haya preseleccionado, ¿sí? Por eso es que lo hago lo más digamos, parecido posible a todo el recuadro que tiene cada uno de los presidentes para que el alumno pueda tirarla donde le parezca conveniente. ¿Sí? Bien. Esta pregunta es bastante utilizable en el ámbito de secundario, sobre todo, así que seguro ustedes lo van a utilizar. En biología aplica muchísimo, le ponemos, no sé, el aparato digestivo y que identifiquen cada uno de los elementos y ese tipo de cosas. O sea, hay muchas maneras de jugar con esta alternativa. Bueno, tengo que apurarme porque tenemos varias preguntas más. Crear una nueva pregunta, arrastrar y soltar sobre texto. A ver, vamos con esta. Agregar, la voy a crear en la unidad 3 ya que estamos. ¿Sí? Vamos a hacer una referente a las ciudades capitales de provincias. De nuevo, así sigamos con esto. ¿Sí? Entonces voy a poner la capital de Buenos Aires es 1, así. La capital de Santiago del Estero es así.
Y la capital de Córdoba es... Bien. Así formulo yo la pregunta. Y me voy a las opciones. Entonces, la capital de Buenos Aires es La Plata, ¿no? La capital de Buenos Aires. Sí, 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 La Álvaro. Plata. Bien, gracias. ¿Qué más puse? Santiago del Estero es Santiago del Santiago del Estero. Estero. Y la otra que puse era Córdoba. ¿Sí? Esas tres opciones, una pregunta muy fácil que estoy haciendo. Le voy a guardar los cambios. Y así es como la va a ver el alumno. Esta previa. La capital de Buenos Aires es La Plata, Santiago del Estero y Córdoba, Córdoba. Por supuesto, ustedes utilizarán su ingenio para hacer estas preguntas mucho más interesantes de las tonterías que estoy poniendo yo, pero es para que ustedes vean cómo es el funcionamiento y dónde ustedes la pueden llegar a aplicar. ¿Sí? Bueno, voy a Perdón, pegar Álvaro. una pregunta. ¿Sí? Sí, antes que pases a eso, Sí. Mónica Panzeri ¿Sí? hace referencia o dice para química los materiales de laboratorio. Eso no entendí. Yo le pregunto si se refiere a un ejemplo o si nos puede especificar un poco más con... Sí, Yo calculo sí, que dice que puedo poner en una foto de un laboratorio de química y que identifique cada uno de los Ah, materiales que hay en el perfecto. laboratorio. sí, Sí, eso. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. sí. Perfecto. Por Y eso les decía que la de arrastrar y soltar marcadores, para el secundario creo que aplica para prácticamente todas las materias. Sí, nos podemos dar muchas vueltas con eso. Por supuesto está en conseguir las imágenes, la gente de geografía puede poner un mapa donde no aparezca el nombre de los países y que identifiquen cada uno de los países donde corresponde. Lo mismo para ríos. Bueno, ahí tienen que un poco aplicar el ingenio para adaptarlo a cada una de las materias, pero seguramente tenemos una opción para todos. Bien. bien, perdón, Este, Rosana sí, pregunta si en el nombre de la pregunta se utiliza espacios entre las palabras. sí. Sí, a veces nosotros, eh, por una cuestión de después reutilizar o por ahí no le podemos no poner, pero sí, uno le puede poner y no va a dar error, digamos, el nombre de la pregunta. Digamos, en informática estamos acostumbrados a escribir una variable, por así decirlo, ¿no? Claro. Pero sí, perfectamente puedo yo en el nombre de la pregunta escribir pregunta de, no sé, ecuaciones, ¿sí? Todo perfecto. Sí, sí, Eh, sí. y Elisa, Ujú. me parece que lo de Elisa va relacionado con Francisca. Francisca dice, si se pone la mitad de las opciones bien, ¿le da la mitad del puntaje o no le Sí, da puntaje? sí, sí, así es. Le da la mitad del puntaje. Y Elisa dice, o pueden ser varias, una imagen sola o varias. Eh, ¿Cómo sería eso? A ver, de una imagen solo varias, a ver si me aclara Elisa. Hola, sí, Sí, Elisa. era para saber si cuando yo voy a marcar la imagen, vos ahí pusiste una imagen con las 6 imágenes chiquititas de los presidentes. Sí. Si yo puedo poner imágenes separadas o tengo que hacer una imagen sola con todas las imágenes para seleccionar. Tenemos que armar una única imagen donde incorpores todo lo que vos quieras hacer. ¿Sí? Ah, está Si vos bien. las tenés separadas, abrís Paint, las tirás a las imágenes individuales y a partir de eso haces una sola. Sí, no, yo porque pensaba en lo que decían de los elementos de laboratorio, por ejemplo, de química. Yo puedo Sí. buscar las imágenes por separado y por eso preguntaba si podía poner Claro, separadas las imágenes o armar como una plancha, digamos, de imágenes. eso. Las buscamos por separado y armamos una plancha así como vos decís. Eso lo podemos hacer en Paint de manera fácil. También lo podemos hacer en Word.
Perfecto, gracias. Van pegando las imagencitas y a través de eso crean una sola. A mí me gusta usar siempre las herramientas más sencillas que tengamos a mano, no hace falta ni Photoshop, ni Corel, nada. O sea, con lo que ya tiene nuestra computadora nos podemos dar vuelta sin problema. ¿Sí? Bueno, Bien, gracias. continúa acá la pregunta esta que dice arrastrar y soltar sobre una imagen. Es exactamente lo mismo que esta, arrastrar y soltar sobre marcadores, con la diferencia que los nombres que yo tenía de los presidentes, por ejemplo, Perón, Alfonsín, etcétera, son también una imagen, ¿sí? Entonces, como el comportamiento es el mismo, la voy a omitir para que podamos avanzar con las otras preguntas, pero funciona de la misma manera. Ustedes, por favor, después practíquenla. Ahí sí vamos a la que sigue, que es una pregunta del tipo calculada, donde yo voy a hacerlo también en la unidad 3, nombre de pregunta, superficie de un triángulo. Es un tic el que yo tengo de escribir el nombre de las preguntas así sin espacio. Ustedes lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí? Dada la base, pongo llaves, B, y la altura, abro llaves, H, calcule la superficie de un triángulo. ¿Sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta va a ser base por altura dividido 2. Dividido 2. Si el alumno aplica esta fórmula, la calificación que va a obtener va a ser de un 100%. La tolerancia a la respuesta, yo le voy a hacer que sea 0, que sea exactamente la respuesta que yo quiero. ¿Sí? Una vez que hice eso, es una fórmula así súper sencillita, por eso les decía a los profes de matemáticas y ese tipo de cosas que después puedo dirigirlo a la sintaxis un poco más profunda para elaborar cálculos más complejos, y ahí le doy guardar los cambios. Ahora tengo que darle unos valores a estos comodines, le llama comodines a estas variables, en este caso la variable b y la variable h, darle unos valores. Yo voy a elegir que usar un nuevo conjunto de datos compartidos para las dos variables. ¿Sí? Voy a ir a la siguiente página. Y ahí le voy a decir desde dónde hasta dónde pueden variar los valores. Por ejemplo, la base, voy a dejar ahí que varíe de 1, o no, le pongamos, la base puede variar desde 10 hasta 50. Y no quiero que me use decimales. Y pongo que no use decimales. Y la altura, le voy a decir que puede variar también desde 10. Perdón. La altura me puede variar desde 10 hasta 100, por ejemplo. Y también sin el uso de decimales. ¿Sí? Bueno. Y le voy a decir que me agregue, supongamos que yo tengo un curso con 40 alumnos, entonces que me agregue 40 pares de variables. ¿Sí? Agregar. Bueno, acá, supongamos que sea 7. ¿Sí? 40 pares de variables, ahí que me agregue. Listo. Entonces ya me ha agregado todas estas opciones. Entonces con esto yo me garantizo que si tengo alumnos, a cada uno de los alumnos, si bien la pregunta va a ser la misma, le va a dar un par de base y altura completamente distinto, y por ende el resultado no va a ser el mismo para cada uno de ellos.
Guardo los cambios. ¿Sí? Voy a ver el tipo de pregunta. Vista previa. ¿Sí? Dada la base 45 y la altura 81, calcule la superficie. ¿Sí? Entonces supongamos que yo le pongo 348. Enviar y terminar. Y bueno, la respuesta es incorrecta. La respuesta correcta es 1822,50. ¿Sí? Comenzar de nuevo. Como yo le puse ahí, me vuelven a aparecer los mismos valores. ¿Sí? Pero la previa, fíjense, vuelvo a abrir la pregunta y me cambiaron los valores. Base 44, altura 92. Este es el efecto que va a tener cada uno de los alumnos cuando vaya a responder, recibir un valor para la base, otro para la altura y resultado completamente distinto. ¿Sí? En este caso me da 2024,00. Bien, ya tenemos una X cantidad de preguntas, no los quiero aburrir con el resto. ¿Qué otras preguntas tenemos? Bueno, la calculada que acabamos de hacer, calculada con opción múltiple, es exactamente lo mismo que la de arriba, con la diferencia que me da el resultado, me lo plantea como para que yo elija entre una, dos o tres opciones, o sea, como que me da una pista. Calculada simple es exactamente lo mismo que la calculada, solamente que tiene menos parámetros o es menos versátil, por eso normalmente no la usamos. El emparejamiento aleatorio es muy parecido al emparejamiento que hemos utilizado aquí arriba. En definitiva, el resto de las preguntas no las desarrollo porque tienen mucha similitud con las anteriores. ¿Para qué no desarrollo? Porque quiero avanzar ahora con cuestionarios. O sea, hemos creado preguntas, pero no hicimos absolutamente nada. Entonces, una vez que yo tengo mi banco de preguntas con la cantidad de preguntas suficientes, ¿sí? Ya estoy en condiciones de hacer mi cuestionario. Entonces, voy a trabajar ahora sí dentro de lo que es mi curso. Voy al curso de capacitación. Ahora sí, voy a activar edición. Y dentro de activar edición, me voy a uno de los últimos temas. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el tema 6, añadir actividad o recurso, y sí voy a añadir la actividad cuestionario. Ahí le doy el botón agregar, ¿sí? Cuestionario integrador. Le llamo integrador porque voy a utilizar preguntas de todas las unidades, la 1, 2 y 3, estas preguntas desordenadas y que no tienen nada que ver los temas uno con otro. ¿Sí? Una descripción, aquí puedo ponerle, bueno, este cuestionario estará disponible desde tal fecha hasta tal fecha, se aprueba con tal nota, bueno, lo que ustedes consideren. En la temporalización, ahí es donde les decimos a partir de qué día se abre el cuestionario y a partir de qué día se cierra. Definimos un límite de tiempo para hacerlo, expresado en minutos, días, horas o semanas, ¿sí? Supongamos que definimos 60 minutos para que el alumno tenga la posibilidad de desarrollar el cuestionario, y después cuando el tiempo ha transcurrido, ¿qué es lo que va a suceder? Normalmente dejamos esta opción, el envío se realiza automáticamente, es decir, llegaron los 60 minutos y el alumno no ha hecho clic en el botón enviar o finalizar cuestionario, se me van a enviar las respuestas que haya contestado hasta ese momento. También tengo la posibilidad de establecer un periodo de gracia para el envío del cuestionario, o sea que el alumno pueda seguir leyéndolo, pero ya no puede modificar o agregar nuevas respuestas. Y después la otra, el envío debe hacerse antes del tiempo que termine, de lo contrario no se contabilizará. Esto es meterle mucha presión al alumno, o sea, no solo se tiene que concentrar en responder, sino también en que el reloj no se pase, no le veo mucho sentido. La que generalmente utilizo es el envío se realiza automáticamente. ¿Sí? La calificación, el esquema de calificación, eso lo vamos a ver puntualmente cuando Ernesto lo desarrolle en la clase de este viernes. Tenemos para ofrecer categorías, bueno, no avanzo sobre eso porque lo va a desarrollar bien Ernesto. Sí, calificación para aprobar, de nuevo,
siempre y cuando sea un cuestionario con intenciones de que obtengan una calificación. Si es simplemente para saber en qué instancia están, no hace falta. Sí, Petrona, ahí levantó la mano. ¿Qué necesita? Sí, quería preguntar al principio cómo agregamos el cuestionario a la clase para que lo vea, en añadir qué. Sí, voy a añadir y busco una actividad, y una de las actividades se llama cuestionario. Ah, bien. Bueno, Sí gracias. que, Así como agregamos libro, agregamos lección, lo que sea, tenemos un ítem, una actividad que se llama cuestionario, y es la que nos lleva a esta pantalla que yo estoy mostrando ahora. si querés, Álvaro, perdón, para que no salga de esta pantalla y le quede claro a la profe, le haces ¿Sí? clic derecho a secciones del curso, te abrís una pestaña nueva y le ¿Sí? mostrás, Sí, sí. ahí por favor. Ahí estoy Entonces, en el curso. sí, Supongamos que voy a añadir otro cuestionario acá en el tema 5, por ejemplo. Añadir una actividad o recurso, y ahí elijo la actividad cuestionario. Ahí le doy el botón agregar, y ahí me lleva a esa, le voy a dar cancelar acá, me lleva a esa pestaña, a esta pestaña en la que estoy trabajando ahora. ¿Se entendió, Petrona? Sí, ahí únicamente me va a aparecer el cuestionario que yo trabajé, o yo tengo que seleccionar qué tipo de cuestionario es el que quiero subir. ¿Cómo qué tipo de cuestionario? perdón Álvaro, yo creo Claro, que esto, suponte que yo preparé varios cuestionarios, ¿no es cierto? no, O sea, hizo preguntas, profe. Usted creó un banco de preguntas, no creó un cuestionario. Claro, ¿Se bueno, entiende? Entonces, con toda esa bolsa de preguntas, ahora voy a crear un cuestionario. claro. ¿Se entiende el concepto? no. Ahí continúo yo con el desarrollo, y supongo que va a quedar claro. Si no llega a quedar claro, le damos otro enfoque, ¿sí? Perfecto. En este momento lo que estoy haciendo es crear un esqueleto de un cuestionario. Todavía no tiene ninguna pregunta. Estoy diciendo desde qué día a qué día va a quedar abierto, qué nota van a obtener, si es que va a ser un cuestionario con puntuación, ¿sí? Fíjense que no es un campo obligatorio el de la calificación para aprobar, así que puede ser un cuestionario simplemente para ver en qué instancia están los alumnos, ¿sí? Un cuestionario nivelatorio, o no me acuerdo cómo le llamamos para que no se asusten tanto, no vinculante, digamos, a la materia, pero sí para saber si me están entendiendo, ¿sí? En este caso, voy a hacer un cuestionario con puntuación, y les voy a decir que la calificación para aprobar va a ser 6 puntos, ¿sí? La cantidad de intentos permitidos que tienen, le voy a decir que va a ser solo 1, ¿sí? Hay docentes, de acuerdo a la materia, que pueden decir, no, puedo permitirles que hagan a más de 1, entonces supongamos que si lo hago sin límite, yo tengo que elegir ahora cuál va a ser el método de calificación. La más alta, puedo hacer un promedio de todas las calificaciones si es que lo ejecuta varias veces, el primer intento o el último intento. Yo por ahí sí tengo intención de que el alumno realmente aprenda, pero realmente valorar el esfuerzo, puedo decir que el cuestionario lo pueden hacer sin límite, pero que la nota va a ser el primer intento. Entonces lo hace la primera vez, ya tiene la nota. Y después lo puedo hacer 2, 3, 4, 5 veces, como para ver en qué falló y cómo mejorar, como para un autoaprendizaje, ¿sí? O de lo contrario, soy mucho más restrictivo y le digo, no, una sola vez y se acabó, no hay vuelta atrás, ¿sí? Bien. El comportamiento de las preguntas, sí, las preguntas que las ordene al azar, todas estas opciones ya no tienen mayor sentido tocarlas, ¿sí? Y le voy a poner guardar cambio y mostrar, ¿sí? Entonces, ya está el cuestionario creado, pero me dice que aún no se han agregado nuevas preguntas, ¿sí? Entonces, yo voy a continuar con la edición del cuestionario, y ahora es donde puedo empezar a jugar con las preguntas ya creadas previamente, ¿sí? Puedo hacerlo desde acá, desde el botón
agregar una nueva pregunta que me lleva a confeccionar una, agregar una pregunta del banco de preguntas de manera manual, o sea, yo elijo qué preguntas quiero incorporar, o agregar una pregunta aleatoria, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo les decía, de la categoría unidad 1 difícil, que me elija tantas preguntas, ¿sí? Acá como tengo solo una, y bueno, no me queda otra que decirle que elija la única pregunta que tengo, pero es de esperar que ustedes por cada categoría tengan 5, 10, la mayor cantidad de preguntas que ustedes necesiten, ¿sí? Entonces, que me agregue una de las difíciles. Y ahí, aleatoriamente de las difíciles, me eligió una. En este caso, la única que tengo, ¿no? Pero bueno, vamos. Seguimos con esto. Y agregue otra pregunta aleatoria. De la unidad 3, por ejemplo, que ahí tengo varias preguntas, que me tome 3 preguntas de esa unidad. ¿Sí? De manera automática y aleatoria. Agregar una pregunta aleatoria. Entonces ya mi cuestionario tiene 4 preguntas. Y después, por último, le voy a decir agregar otra pregunta aleatoria, en este caso de la unidad 2, y le voy a decir que me agregue una de manera aleatoria de la unidad 2. Agregar una pregunta aleatoria. ¿Sí? Recuerden que nosotros a cada pregunta, yo les decía que le otorgaba un punto y les decía, no, por ahí no le prestemos tanta atención a esto, que después lo podemos editar más adelante cuando hagamos el cuestionario. Bueno, este es el momento donde uno lo puede hacer. Yo hice un cuestionario que tiene 5 preguntas, la calificación máxima es de 10 puntos, entonces respondiendo las 5 correctamente no llego a la calificación máxima, es más, ni siquiera llego a la calificación para probar, que creo que le había puesto 6. ¿Sí? Entonces tendría que editar esto y decir que cada una de estas preguntas van a tener 2 puntos. ¿Sí? ¿Qué pasa que no me deja editar esto? No sé por qué tengo tildado acá el botoncito para... Ahí está. 2. Es mi mouse el que no... parece que es mi mouse el que no anda bien. Bueno, ahora ya tengo que cada pregunta vale 2 puntos. Como yo he armado también, acá le estoy dando a todas la misma puntuación, pero como yo sé que estas, por ejemplo, son de las difíciles, podría haberle dado una puntuación mayor que a de las fáciles. Lógicamente tengo que tener cuidado de que la sumatoria de todas las notas sea igual a la máxima nota a obtener. ¿Sí? Bien, ya tengo mi cuestionario de 5 preguntas realizadas. Y ahora ya estamos listos como para probarlo al cuestionario. ¿Sí? Bueno. Ahí está. ¿Sí? Intente resolver el cuestionario ahora. Ahí dice, el cuestionario tiene un tiempo límite de 1 hora, el tiempo de empezar a contar, bueno, una advertencia que van a recibir los alumnos. Comenzar el intento, y me empiezan a aparecer las preguntas que yo había creado previamente. ¿Sí? Entonces voy a San Miguel de Tucumán, Salta, San Salvador de Jujuy, siguiente página. Y así. Bueno, acá la pregunta del tipo ensayo. ¿Sí? Algo. Bueno, entonces así para avanzar. Siguiente página. Ahí lo de las capitales. Siguiente página. Lo de los presidentes.
Me quiero sacar 10 a toda costa. Terminar el intento, ¿sí? Y bueno, ahí ya tengo enviar todo y terminar, ¿sí? Y listo. Fíjense, el cuestionario todavía está sin calificar aún, porque una de las respuestas, me tocó justo esa respuesta de ensayo, y requiere que el docente vaya, evalúe y me dé los puntos que me corresponden con respecto a esa pregunta 2. Si no me hubiera elegido la pregunta del tipo ensayo y hubiera sido una de autocorrección como todas las otras, yo automáticamente ya tendría la respuesta y sé si aprobé o no aprobé y cuánto me saqué. ¿Sí? En este caso, Igualmente tiene... ¿Cómo, Ernesto? Sí, perdón, igualmente tiene un indicio porque claro, al costado de cada pregunta le dice cuánto puntaje obtuvo, sí, y en la sumatoria el alumno ya se está dando cuenta que... en esta al menos tiene un 8. Claro, exactamente. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos la modalidad que nosotros tenemos propuesta para trabajar sobre cuestionarios. Cada uno de ustedes tiene que empezar a hacer un poco un ejercicio mental para ver cómo puede adaptar sus preguntas a los tipos de preguntas que tiene Moodle. Les puedo garantizar que la mayoría de las cosas que ustedes evalúan tienen alguna forma de adaptarla con Moodle, es cuestión que nosotros le encontremos la vuelta. ¿Sí? Han visto que lleva tiempo, llevo aproximadamente 1 hora 20 minutos y he creado, no sé, 9 o 10 preguntas nada más, pero ustedes son, el equipo docente, digamos, tienen varios profesores de las mismas materias, entonces esto es lo bueno. Yo creo que rápidamente sus bancos de preguntas van a empezar a crecer de manera exponencial, y bueno, mientras más preguntas tenemos, nosotros podemos ser más criteriosos para evaluar a nuestros alumnos. Bien. Ahora sí, Sí. abierto a todas las consultas. Sí, Alvarito, un comentario que yo siempre hago referencia. Antes de enviar todo y terminar, hay que aclararle al alumno que puede revisar sus preguntas, o sea, puede volver atrás. El hecho de que haya avanzado no impide que pueda volver. Es más, está la opción de revisar el intento. Ahí se visualizó revisar el intento. Después, cuando vean el video, fíjense que el alumno puede ir y tildar pregunta por pregunta para ver si está seguro antes de enviar todo y terminar, ¿no? Una vez que ya envió todo y terminó, sí, ya no puedo volver, pero tengo la opción. Y bueno, sí, ahora pasamos a las preguntas y bueno, Anastasia dice, ¿cómo coloco la nota del ensayo, Álvaro? Bien, en este caso yo hice el cuestionario como docente y me respondí a mí mismo como docente para probar. Para que ustedes puedan ver eso, vamos a tener que jugar con los roles, que seguramente lo haremos el viernes. Crearemos el cuestionario como docente, de hecho ya está creado, y haremos que un alumno ficticio, un alumno de prueba lo responda, y ahí van a ver cómo le llega al docente la opción para que califique. ¿Sí? En este caso, como lo hice con mi mismo usuario, no tenemos la opción de corregirlo. Cuando lo hagamos con el alumno, ahí lo van a ver. Sí, así es. Sí. Cuando finaliza el cuestionario, el docente entra y le dice intentos 14 sobre 14, por ejemplo, porque son 14, hablando de que son 14 alumnos, entonces le va a aparecer el listado de todos los alumnos que respondieron ese cuestionario, pero bueno, y ahí está la opción de calificar, y como yo dije al principio, calificación va de la mano de cuestionario, y entonces lo vamos a desarrollar el viernes. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quiero una pregunta. ¿Ese cuestionario es el mismo para todos los alumnos o la misma plataforma lo varía? Claro. ¿O cambia las preguntas?
Eso es lo bueno. O hay que Si armar distintos nosotros, cuestionarios, digamos. claro, si nosotros hacemos un banco de preguntas con muchas preguntas y ponemos que todas esas preguntas se elijan de manera aleatoria, a todos los alumnos le va a tocar un cuestionario con preguntas distintas. O sea, mientras más preguntas hagamos, menos posibilidades hay que le toque la misma pregunta a dos alumnos. ¿Sí? Entiendo, si estamos hablando, ¿cuántos alumnos tienen ustedes normalmente por división? Y más o menos 25 o 30. Claro. En 25 alumnos, si hacemos un cuestionario de 10 preguntas, tendríamos que tener 250 preguntas para que a cada uno le toque una distinta. ¿Sí? Son muchas preguntas. Pero que les toquen algunas distintas, encima se las presenta en un orden distinto también, es decir, a veces la pregunta 1 de uno va a ser la número 7 de otro, y así sucesivamente, entonces como que no es tan fácil, pasame la respuesta de la 1, y la de la 1 es una cosa, y es la 7 de otro. El éxito está en tener muchísimas preguntas. Bien, o sea que nosotros haciendo un solo cuestionario en forma aleatoria, les llegan distintas preguntas a todos los alumnos. Exactamente. De alguna manera, digamos. Bien. Claro está que tienen que tener la cantidad de preguntas suficiente para que Claro, esto suceda. claro. Sí, entiendo. Sí, Gracias. sí, por supuesto. Les va a tocar así. Sí, permitime, Álvaro, agregarle al profe que baraja en las preguntas y baraja las opciones múltiples entre las preguntas. Sí. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, como presentaba las imágenes de los presidentes, baraja todas esas imágenes y las opciones para responder eso. O sea que yo te aseguro que aún no trabajando con preguntas aleatorias, sigue siendo aleatorio el cuestionario. Bien. Eso yo te lo garantizo. Bien, perfecto. Esta Gracias. que ustedes están viendo ahora en pantalla, la que dice elija las ciudades capitales de las siguientes provincias, a mí me ha tocado Tucumán, Salta, Jujuy, seguramente a otro le toca Salta, Jujuy, Tucumán, y así en un orden distinto. Y bueno, hay que estar atento y rápido para poder pasarse las respuestas. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Bueno, es un tema muy complejo lo de cuestionarios, que sin duda requiere de mucha práctica. Así que, bueno, les pido por favor, ustedes tienen la posibilidad ya de empezar a gestionar en sus aulas, de empezar a gestionar las preguntas, y mientras antes lo hagan, más va a ir creciendo el cuestionario. Ahí Petrona levantó la mano de nuevo, así que la escucho. Sí, en caso de que más adelante se hicieran los cursos por divisiones, ¿yo podría copiar el mismo cuestionario para otra división de un mismo año? Claro, exactamente. Sí. Y en porque eso está como en la memoria del programa, ¿no es cierto? Claro, las preguntas quedan en la plataforma y después simplemente uno las puede cambiar de categorías, incluso hay dos utilidades muy buenas que son exportar e importar. Supongamos que yo soy docente en otro colegio, que también estoy utilizando la misma plataforma Moodle, entonces yo genero las preguntas en esta, las exporto y me las llevo en un archivo que las puedo importar en el otro colegio, o al revés, supongamos que en el otro ya estoy más avanzado y ya tengo las preguntas, hago el proceso inverso, las exporto desde allá y las importo en este. Claro, es lo que preguntaba, porque por ahí uno tiene, por ejemplo, primero, segunda, primero, tercera, y después tiene otros años. Entonces, si yo la elaboro en el primero, primera, lo puedo pasar para el primero, segunda. Sí, en Compartir, este caso, digamos. primero y primero segunda, estamos hablando del mismo curso. Aplica, digamos, ahí no tenemos que hacer nada. No es el mismo curso, es el mismo año. Son dos divisiones diferentes. Es el mismo curso, para nosotros es el mismo curso.
O sea que lo que yo haga en una división para todas mis divisiones, así es Esas lo que me preguntas les sirven para todas sus divisiones y para las divisiones de los otros profesores también. Por eso que así como hacen acuerdos para subir material, también deben continuar con esos acuerdos para generación de preguntas, para que dos docentes no hagan las mismas preguntas. Sí, sí, sí. Y No, ese tipo de cosas. mi pregunta era, digamos, a posterior, no de ahora. En el caso de que este programa no sirve, o sea, no se usa para tener años con diferentes divisiones, sino que se tiene que trabajar sí o sí por años, por curso. De acuerdo a lo que hemos convenido, es la mejor modalidad la planteada para que ustedes puedan trabajar, siempre con la idea de ahorrarle los esfuerzos, ¿sí? Porque si yo creo un curso para cada una de las divisiones, usted tiene que hacer sus propias preguntas, la de la división de al lado sus propias preguntas, y normalmente van a ser las mismas, ¿sí? Entonces un esfuerzo duplicado, triplicado o cuadruplicado, por ejemplo, el turno mañana donde tienen 4 divisiones. Sí, sí, por eso esa era mi duda. Quería saber si se podía o no, si en caso de que se hiciera divisiones. Suponte, yo tengo 2 divisiones de un mismo curso. Claro. Yo trabajo, hago el cuestionario, o hago esto en un curso, en una división. A eso yo lo puedo pasar a la otra división, en caso de que tendría por división. Sí, 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 sí. Bien, Ahora va a ser gracias. común para todos, y si en el Sí, sí, caso eso lo en entendí. algún momento se llega a tomar una decisión de separarlos, también lo podemos modificar. Pero yo no creo que Claro, no, eso por el momento suceda. se va a trabajar de esta manera. Sí, Se trabaja de esta manera. bien, ¿Sí? gracias. No por nada. Consulta Francisca si se puede crear un cuestionario restringido a un determinado grupo. Sí, de la misma manera que explicó ayer esas restricciones de acceso, Ernesto, por grupo, por usuario, por fecha, por lo que sea, podemos aplicar exactamente lo mismo dentro del cuestionario. Tenemos las restricciones de acceso. Bien. ¿Algo más? Bueno, si no hay más consultas, nuevamente muy agradecidos por su tiempo. Quedamos, sí, Elisa. Era para agradecer a todos la presencia, no, nada, Bueno, esperando que termines de despedir. bueno, agradecerles, sí, lo que dice Elisa, a todos la presencia, la voluntad. Ya nos vamos extendiendo del tiempo, pero ya van quedando poquitos temas, así que Dios mediante, este viernes estamos terminando. Deseo buenas noches a todos y quedamos, como siempre, con Ernesto, disponibles para cualquier consulta, por los medios que ustedes ya saben, un mensaje a nuestro celu, un email, lo que necesiten, para apoyarlo y que esto salga de la mejor manera posible. Muchas gracias. Muy bien, Gracias, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Buenas Buenas noches, noches. Elisa. Buenas noches. Gracias. Sí, está con noche, así que mañana va a ser otro día igual que hoy.